Vivimos rodeados de microbios, incluso dentro de nosotros hay 100 billones en el intestino, aún así no nos va tan mal. Hay un trato hecho, así que la pregunta es, ¿cuándo los microbios cruzan los límites? La idea de ir más allá de esa barrera, y ahí es donde realmente comienza la ciencia, en el fondo. La comida chatarra, entre comillas, para simplificar un poco las cosas, es un elemento desestabilizador de la microbiota intestinal. Aporta elementos en exceso a los que el ser humano nunca había estado expuesto hasta ahora. Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre los microbios y su relación con nuestra salud. Hola, Felipe Sansonetti. Hola, Christoph. Estoy muy contento de poder recibirlo hoy. Así que vamos a poder abordar un tema que no hemos tratado mucho en el canal, es decir, hablar de los microbios, las bacterias y ver un poco lo que se esconde detrás del mundo de los seres vivos. Entonces, para quienes no lo conocen, ¿puede presentarse y hablar un poco sobre su trayectoria, sobre lo que ha hecho? Hola, claro, soy médico de formación y desde temprano me especialicé en medicina interna, pero muy pronto en enfermedades infecciosas. Podría contarles por qué, de hecho, pero realmente ese ha sido mi campo y mi pasión. Pero muy pronto en medicina me di cuenta de que todo funcionaba un poco demasiado by the book, como dicen los anglosajones, y que faltaba un poco ir hacia el conocimiento por uno mismo y no únicamente por el libro. Desde temprano en mi carrera científica y médica, a mitad del internado, cambié hacia la investigación. Entré al Instituto Pasteur en ese entonces, no fue fácil. Fue Jacques Monod quien me integró porque vio que yo tenía un poco de inclinación así para hacer ciencia. Por años combiné la medicina hospitalaria y la ciencia, lo cual era apasionante. Era una sensación de plenitud intelectual, pero llega un momento de tomar decisiones. A principios de los 2000 dejé la medicina y me enfoqué solo en las actividades científicas de mi laboratorio. Voy a un laboratorio en el Instituto Pasteur que ganaba importancia. Las reuniones en el extranjero dificultaban mucho ser razonable y serio con los pacientes, así que mejor me enfoqué en la ciencia. Siempre he estado muy apasionado por la interfaz, especialmente entre medicina y ciencia. Lo principal de mi carrera fue dirigir un laboratorio en el Instituto Pasteur. Luego, a partir de 2007, fui elegido como profesor en el Collège de France. Y eso también fue un gran momento, porque fue un momento de compartir, es decir, de empezar a compartir mis conocimientos realmente con el público del Collège de France. También compartí con profesores de otras disciplinas, incluso de letras. Fue un momento importante en mi evolución respecto al suelo. Ahí fue donde también empecé a entender que había que explicar la propia disciplina y no solo estar concentrado en lo que uno hace al día siguiente en el laboratorio o en el postdoctorado o en la solicitud de fondos que uno va a escribir. Había más dimensiones por explorar y gracias a la enseñanza amplié mi campo de visión y de interesarme incluso en aspectos de la interfaz entre las ciencias biomédicas y la antropología, por ejemplo, o la sociología. Y ahí empecé a escribir, digamos, para el público en general, porque pensaba que efectivamente había una necesidad de divulgación en áreas que a veces son un poco delicadas. Empecé con las vacunas. Me hice de muchos amigos y pues así fue. Ese ha sido un poco mi recorrido. Entonces comentó que dejó la medicina para enfocarse en la investigación, aunque la diferencia no siempre es clara para todos. ¿Cuál es la diferencia entre ser investigador y médico? Sí, es una pregunta pertinente. De hecho, se pueden hacer ambas cosas y es apasionante. La medicina es aplicar conocimientos médicos a la atención médica. Es decir, permitir que las personas mejoren al identificar el origen de su malestar, de su enfermedad y aportarles una solución. Pero al hacer eso, uno se da cuenta de que no siempre hay una solución y que en el fondo muy pronto surge la idea de ir más allá de esa barrera y es ahí donde realmente comienza la ciencia. Ahí inicia la investigación científica.
Se trata de identificar problemáticas médicas para las cuales todavía no hay una solución, ninguna solución realmente interesante para el paciente, y tratar de hacer avanzar las cosas de manera que podamos ofrecer justamente soluciones. En mi campo, por ejemplo, las enfermedades infecciosas, el problema era y sigue siendo que encontrar nuevos antibióticos es esencial para tratar situaciones agudas. Encontrar vacunas es bueno porque previene la enfermedad en vez de tratarla. Es más cómodo para todos y mucho más económico. La economía de la prevención es algo que, de hecho, no está tan arraigado en la mente de nuestros conciudadanos, pero es esencial. No existe una barrera real, hay mucha porosidad entre la medicina y la investigación biomédica, pero llega un momento en que se vuelven dos profesiones distintas, incluso un poco esquizofrénico, cuando uno se encuentra en un entorno hospitalario donde hay toda la tensión, la dificultad, incluyendo problemas administrativos y demás, y luego uno puede intentar todo eso. Por la tarde, cambiar el chip y pasar a los temas, a los problemas del laboratorio que tampoco son insignificantes. Como dijiste, cuando hacemos ciencia nos enfocamos en lo que aún no sabemos, en lo que queda por descubrir, y entre todas las cosas que quedan por descubrir, que aún quedan por entender, decidiste trabajar en las bacterias, en las enfermedades infecciosas. ¿Por qué elegiste ese camino? Hubo una dimensión médica y otra científica. Volvemos a eso, son ambas, no lo llamaría dualidad porque para mí van juntas, pero la dimensión médica estuvo presente muy temprano en mi carrera hospitalaria. Como externo en interno me impactó mucho. Hablamos de hace varios años, comencé mi carrera de medicina en 1968. Ya existían los trasplantes de órganos, especialmente los renales. Me impresionaron mucho los servicios por los que pasé, por el hecho de que en el fondo había un trabajo enorme del equipo médico, de enfermería, de todos los cirujanos, todo lo que rodea el evento, como un trasplante de riñón, por ejemplo, sin olvidar al paciente. Ese trabajo podía perderse en horas o días por una infección, ya que el paciente, inmunodeprimido por el tratamiento para evitar el rechazo del trasplante, era muy vulnerable. Personas portadoras de un bacilo tuberculoso, por ejemplo, desarrollaban tuberculosis grave. Entonces eso me impactó y justamente no ese desperdicio para ser un poco vulgar, pero realmente era eso, un trabajo formidable, una esperanza del paciente arruinada por eso, por una infección. Entonces eso fue realmente lo que me animó y también un cierto conocimiento. Quienes estudian enfermedades infecciosas suelen interesarse en las tropicales. La comprensión de los problemas de salud, especialmente en niños, es clave, ya que al tratar enfermedades infecciosas se atiende principalmente a niños infectados en los países del sur. Entonces fue un poco esa mezcla la que de alguna manera me llevó a elegir en particular el tipo de microbio en el que trabajé. Ahora, la decisión científica. Y creo que no fui el único en ese caso. Fue el hecho de encontrarme en una época que fue la época del surgimiento de la genética molecular. Y cuando regresé al Instituto Pasteur fue unos años después del premio Nobel de Lwoff, Monod y Jacob, es un gran premio Nobel. Realmente el descubrimiento a través de los microbios, a través de Escherichia coli, de la regulación de los genes, lo que llevó al descubrimiento del ARN mensajero y en el fondo a realizar el hecho de que luego se podía hacer ingeniería genética, clonar genes, hacer que se expresaran y hacer todo lo que hoy podemos hacer con lo que llamamos ingeniería genética. Y entonces había una especie de ambiente absolutamente extraordinario en el Instituto Pasteur y yo llegaba ahí como médico. No siempre era cómodo porque en esa época y aún hoy desafortunadamente una especie de condescendencia, por no llamarlo desprecio, del entorno médico hacia los investigadores.
Para los grandes médicos, los investigadores eran payasos, mientras que algunos investigadores pensaban que los médicos no sabían de ciencias. Bueno, exagero un poco, pero había algo de eso, así que desde el principio me encontré un poco en medio, entre dos aguas, por así decirlo. No era tan incómodo porque era divertido ver cómo ambos ambientes se evaluaban. Y entonces entré en eso y el camino fue justamente, quizá eso fue lo que decidió mi carrera y digamos el reconocimiento de lo que pude hacer en ciencias, el decir, realmente hay que tender un puente entre eso. Por un lado está la biología muy fundamental, en ese entonces la genética de Escherichia coli y qué uso médico se le puede dar a eso. A inicios de los años 70 surgió el problema de la resistencia a los antibióticos que existían desde los años 40 y 50 milagro. Después ocurrió una catástrofe. Al producir y usar más antibióticos, la resistencia aumentaba según las gráficas, por lo que comenzó un enfoque en la genética para entender qué lo causaba. ¿Por qué las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos? ¿Por qué siempre sucede? ¿Por qué todo nuevo antibiótico va a estar sometido a mecanismos de resistencia en las bacterias? Para eso tenía que hacer genética, así que comencé, pero pronto me pareció rutinario, un antibiótico, una resistencia y así sucesivamente. Me dije, ¿por qué no intentar también entender lo que se llama la patogenicidad? ¿Por qué un microbio causa enfermedad? ¿Por qué una Escherichia coli es común, circula en el tubo digestivo sin ningún problema? ¿Y por qué otras cepas, las Escherichia coli, son patógenas y causan enfermedades que pueden ser incluso graves? Y el microbio en el que empecé a trabajar se llama Shigella, la Shigella, responsable de la disentería basilar. Es una enfermedad que es bastante grave en los niños, especialmente en los países más desfavorecidos. ¿De qué depende eso? Porque la Shigella en general forma parte de la especie Escherichia coli. Estamos en el mismo mundo microbiano, taxonómico, como se dice en microbiología y en otras disciplinas. Y entonces la idea era preguntarse en el fondo qué hay, cuál es la diferencia. Desde ahí empezaron mis trabajos de identificación de los genes que permitían a un microbio, en comparación con otro, ser patógeno en el ser humano. Descubrí el plásmido, un elemento extracromosómico. Son elementos genéticos que se replican en la bacteria independientemente del cromosoma y que a menudo portan genes que funcionalizan las bacterias. Para adaptarse a su entorno, porque no han tenido tiempo de integrarlo a su cromosoma, lo toman de un elemento cercano y lo capturan. Y fue ahí donde empecé a identificar esta noción de gen de virulencia que era adquirido del entorno de otros microorganismos. Probablemente eso también es fascinante y que la bacteria finalmente había adoptado y funcionalizado para usarlos para sus necesidades de patogenicidad, porque una bacteria es patógena, no por el gusto de hacerle daño a los niños o de enfermar a la gente, en general es patógena porque es darwiniano, necesita sobrevivir y para sobrevivir. Sin estos elementos de patogenicidad, estaría en desventaja selectiva frente a otros microbios. Y entonces esa especie de presión masiva que mantenía y probablemente contribuía a construir una especie de mosaico de genes de patogenicidad que en esencia programaba la enfermedad tal como la observamos. Eso me apasionó y estuve 2 años en Estados Unidos. Había pocos grupos en ese entonces, a finales de los 70, realmente interesados en la patogenicidad. Y eso me permitió entrar muy rápido en contacto y establecer lazos de amistad con los pocos científicos que en Estados Unidos ya estaban trabajando en eso. Y es bastante fascinante porque realmente creó una especie de compañerismo. Nos acompañamos unos a otros a lo largo de los años. Y cuando volví al Instituto Pasteur en 1981, como le digo a mis nietos,
Ya tenía este programa bien arraigado en mi cabeza, seguí ocupándome de pacientes hasta el año 2000. En ese entonces había un hospital en el Instituto Pasteur, que era un hospital de enfermedades infecciosas. Desde principios de los años 80 nos vimos atrapados en el torbellino del SIDA. Me encargué del área clínica, la organización y la recepción de pacientes. No sé si conocieron esa época, quizá no, para mí también era algo temprano, pero entre el 82 y 83, cuando el SIDA empezó a surgir en Francia, y el 95, 96, 97, cuando llegaron los tratamientos, fue como 10 años después, incluso 15 años. Era la guerra, realmente era la guerra, fue espantoso. Hablabas hace un momento de enfermedades infecciosas en personas inmunodeprimidas. Era absolutamente desastroso. Infecciones pulmonares, infecciones virales. Citomegalovirus era un calvario para estos pacientes. Y entonces intentamos en el Hospital Pasteur, como en otros centros, por supuesto, brindar la mejor atención posible. Está el descubrimiento del virus en el Instituto Pasteur. Fue un periodo emocionante intelectualmente, pero en lo humano fue muy complicado. Me sentía atrapado, hablaba de esquizofrenia. Como decía hace un momento, era difícil atender mis trabajos de laboratorio y a los pacientes que requerían mi disponibilidad total. En retrospectiva, en cuanto a la familia, fue un poco complicado, pero bueno, de alguna manera estoy orgulloso de eso porque justamente logré hacerlo, tal vez como muchos de mis colegas que también lo hicieron, de mantener esa especie de amabilidad, de apertura hacia los pacientes y también de un trabajo quizá más sofisticado, si se puede decir así, en el laboratorio. Y además el trabajo salió bien, encontramos cosas interesantes realmente en ambos aspectos. Identificar todos los genes que permiten a un microbio entrar en una célula, lo cual es un elemento de gravedad. Por supuesto, puedes infiltrarte así. Dentro de las células, en este caso del epitelio intestinal, es decir, la capa celular que protege y da función al intestino. Entonces, eso es esa especie de mecanismo que permitió, inventamos, entre comillas, una nueva disciplina llamada microbiología celular, es decir, cómo los microbios, las bacterias, aunque también es válido para los virus, por supuesto, pueden llegar, hacen que se adhieran, se unan a la superficie de una célula. ¿Cuáles son los dos lados, los ligandos, los receptores que permiten esta interacción específica? Y luego como la célula. Finalmente a eso se le llama endocitosis, captura estos microorganismos, les permite entrar Shigel. Además es interesante porque normalmente cuando los microorganismos o bacterias son capturados por células como los polinucleares, por ejemplo en las células, los fagocitos de la sangre o tejidos, estos permanecen en vacuolas, en membranas donde las enzimas destruyen las bacterias. Ahí Shigel podía destruir la membrana y pasear por el citosol, es decir, el citoplasma de la célula. Podía moverse por el citoplasma y pasar de una célula a otra. Todo eso se relacionaba con que la bacteria podía manipular el citoesqueleto, es decir, las moléculas como la actina y sus reguladores, que en el fondo determinan la dinámica de la célula en cuanto a sus posibilidades de movimiento, por ejemplo, o sus posibilidades de anclaje, de estabilización en un tejido. Todo eso necesita estar estructurado y esa actina en particular, la miosina que permite los movimientos de esos filamentos de actina, es extraordinario. Había descubrimientos prácticamente todas las semanas. En inglés se dice harness. Realmente estaba domesticado por el microbio para su propio interés de invadir una célula y de invadir las células adyacentes. Hoy parece natural, pero en esa época no lo era.
Y eso también nos llevó bastante rápido a darnos cuenta durante años. Cuando Mechnikov descubrió la inmunidad celular, es decir, la fagocitosis por los macrófagos, la captura de microbios por los macrófagos a finales del siglo XIX, cuando él llegó al Instituto Pasteur no entendíamos una cierta cantidad de cosas y la inmunidad empezaba a nacer. Empezábamos a conocer los anticuerpos, entonces empezábamos a conocer esas células fagocitarias y el sistema inmunológico empezaba a concebirse en términos de especificidades muy precisas, por ejemplo, un anticuerpo que neutralizaba una toxina microbiana, eso era relativamente claro, pero lo que no se entendía era cómo el huésped humano o animal sabía o percibía que estaba siendo agredido por un microbio. Y eso, el sistema inmunológico, tal como empezábamos a concebirlo, lo que llamamos inmunidad adaptativa, realmente no respondía a eso. Tenía efectos importantes sobre la supervivencia, efectos importantes sobre lo que tenía. Es un proceso que es relativamente lento, que toma horas, días, para que un linfocito pueda llegar a producir anticuerpos, por ejemplo, específicos para un antígeno dado. Se requiere tiempo, pero no lo tenemos. Como infectado hay que reconocerlo al instante. Y entonces hubo todos estos trabajos que permitieron reconocer, identificar lo que llamamos los receptores tipo TOL, es decir, moléculas que detectan patrones microbianos. Eso permitía detectar bacterias patógenas sin basarse en miles de millones. Antígenos que puede representar un microbio, sino sobre algunos que eran parte intrínseca de su estructura, pared o superficie. Ese fue el descubrimiento de los TOLs. Por eso, de hecho, fue recompensado con el premio Nobel para Jules Hoffman y Horace Beutler en 2008. Déjame detenerme un momento para entender bien. Si uso una analogía, es como si los anticuerpos pudieran reconocer una célula infectada solo con tocarla, viendo cómo es su superficie. Un anticuerpo va a reconocer un elemento de la superficie bacteriana o un elemento de una toxina, de un producto que es secretado por la bacteria y lo va a neutralizar. Entonces eso es la inmunidad específica. Aquí estamos hablando de otro campo que está relacionado, por supuesto, pero que es lo que hemos llamado la inmunidad innata y no la inmunidad adaptativa, es decir, esta. Reconocimiento inmediato de la presencia de un microbio en la superficie de una célula, en la superficie de un tejido o dentro de un tejido. Y eso, ese reconocimiento fue todo el trabajo sobre bacterias, sobre los receptores tipo TOL que mencioné, que no son sistemas que funcionan como los anticuerpos, es decir, no hay adaptación a un antígeno dado. Hay un reconocimiento inmediato, innato de patrones en las bacterias o en el virus, posiblemente. Es un verdadero cambio en la visión del sistema inmunológico en total complementariedad, porque esta inmunidad innata permite reconocer la presencia de un microbio. Activa mecanismos de inflamación, la primera defensa ante un microorganismo invasor, y entonces pone al sistema inmunológico adaptativo en camino hacia su propia respuesta, porque esta respuesta innata provoca la secreción de moléculas que estimulan el funcionamiento del sistema inmunológico adaptativo. De acuerdo, entonces estamos en un sistema de dos cajas que interactúan. Entonces, esa inmunidad innata que se sospechaba pero no se entendía, se aclaró en ese momento. Y Shigella, en particular siendo intracelular, ahora nos mostró que existían mecanismos de percepción de las bacterias y luego de los virus, no solo en la superficie de las células para tratar de explorar el entorno, sino también dentro de las células,
lo que permitía decirle al huésped, además de advertirle que había bacterias alrededor, que las cosas iban mal, porque las bacterias habían entrado en los tejidos, y ese realmente no es su lugar. Ahí descubrimos una familia de moléculas llamadas NOD, no entraré en detalles. Permiten detectar desde dentro de la célula la presencia de un microorganismo patógeno, en este caso una bacteria, pero hay toda una familia o familias de receptores equivalentes que van a detectar virus, que van a detectar hongos o cualquier cosa que puedan imaginar de patógenos. Entonces, paréntesis respecto a eso, ¿cuál es el interés de la célula en saber que está siendo contaminada por un agente patógeno? ¿Cuál es su reacción? Es interesante plantearlo desde ese ángulo. Si quieren, es indispensable. Estamos rodeados de microbios, vivimos entre microbios, tenemos microbios dentro de nuestro organismo, tenemos 100 billones en el intestino. Sin embargo, no nos va tan mal por eso. Entonces, hay un trato que se hizo en algún lugar, es decir, el huésped y el microbio firmaron un contrato de vida mutua, donde en el fondo es como una agresión mínima, una respuesta adaptada mínima, y no nos damos cuenta, ¿de acuerdo? Si no, la vida sería imposible. La pregunta es cuándo los microbios sobrepasan los límites. Y es ahí donde se encuentra este nuevo elemento que es el de la patogenicidad, es decir, que el microbio ya no va a respetar este acuerdo con el huésped, va a agredir al huésped. Un actual, pero bueno, eso es todo. Y ahí hay que responder porque si no, el huésped va a ser sobrepasado por este proceso infeccioso y va a ser destruido, tanto por el microbio, que tiene sus propios mecanismos de destrucción intrínseca, enzimas que degradan proteínas importantes en el tejido, en la célula, y también por la reacción inflamatoria masiva. A menudo, lo que nos mata en las enfermedades infecciosas o lo que nos hace sentirnos muy mal en las enfermedades infecciosas, por supuesto, es el microbio el que desencadenó el proceso, pero a veces es nuestra respuesta excesiva a ese microbio. Eso es clave para definir la patogenicidad, la agresión del microbio y la respuesta, a veces excesiva pero necesaria, del huésped. Porque si dejas que el microbio siga haciendo su pequeño trabajo de invasión por todas partes, estás muerto. Entonces ahí es donde se sitúa todo el debate y donde defines en el fondo finalmente el margen que existe entre lo que llamamos un comensal, que a menudo no es muy diferente visto por el huésped, de un patógeno, y luego el patógeno que tiene esos mecanismos de agresión que no tiene el comensal. De acuerdo, entonces, en realidad hay, entre comillas, una especie de acuerdo tácito entre las bacterias y nosotros que cohabitamos. Y en realidad, la defensa inmunitaria solo sirve como salvaguarda para mantener el equilibrio. Es una salvaguarda que funciona de manera permanente, porque no podemos imaginar que no haya pequeñas violaciones de fronteras a diario, porque hay demasiados microbios acumulados en un lugar y luego hay microbios que no son claros en su estrategia, que están un poco entre los dos. Si el sistema inmunológico funciona bien, no pasa nada. Si no funciona bien, pueden volverse patógenos, oportunistas en particular. Entonces hay un juego permanente que no notamos día a día, pero que es esencial. Y en el fondo la presencia de estos microbios comensales es importante porque mantiene el sistema inmunológico en alerta, regulada dentro de límites que son compatibles con la vida y la comodidad diaria. Pero la ventaja de este sistema, que está permanentemente en alerta, no es neutral, no es que los microbios estén de un lado y nosotros del otro y no nos hablemos. Hay un diálogo diario, pero controlado. Si hay una ruptura en este sistema, por supuesto, tenemos la respuesta inflamatoria, en particular la afluencia de células de defensa y así sucesivamente. Y ahí está, es la guerra. Entonces son sistemas. La inmunidad innata es importante porque en el fondo permite que cuando uno entra en contacto accidental con un microbio patógeno, no tenga que redescubrir el hilo negro cada vez,
ni recapitular absolutamente todas las etapas de defensa. El sistema está listo y funciona muy rápido. Y eso es lo que es bastante fabuloso y eso es lo que me fascinó muy rápido, es estar a la vez de ese lado. La gente decía que pienso como una bacteria, pero a veces hay que ponerse en su lugar. Me gustan los microbios. Además, hay menos del 1% de los microbios que son patógenos. Todo lo demás también podemos hablar de la biosfera. El 16% del planeta en términos de biomasa son microbios, así que no podemos imaginar que sean solo patógenos, al contrario. Pero bueno, eso se volvió muy interesante y justamente lo que sigue en mi carrera es el European Research Council, el ERC, comenzó a darnos grandes financiamientos europeos para proyectos que eran algo a la vanguardia en la relación microbio-hospedador. Y ahí justamente empezamos a interesarnos en los comensales, a preguntarnos en el fondo, ¿qué hace que una bacteria sea patógena en comparación con una bacteria no patógena? También interesémonos en lo que hacen estos microorganismos comensales cuando se secuenció el genoma humano en 2004. De inmediato advertimos, cuidado, la secuencia del genoma humano está bien. Es el genoma eucariota, son nuestras células, somos nosotros mismos. Pero también hay que considerar que en realidad somos un metagenoma, es decir, que somos tanto un genoma humano y eucariota, como también un genoma microbiano. Una serie de genomas microbianos, microbiomas intestinales, cutáneos, respiratorios, rinofaringios y el vaginal, que es fundamental para la salud de la mujer, el microbioma vaginal. Entonces, precisamente esta relación, yo diría que quizá menos combativa y más sutil, entre el microbioma, los comensales y el huésped. ¿Cuál es realmente su naturaleza y cuáles son precisamente esos mecanismos? La combinación de agresiones controladas y respuestas reguladas por parte del huésped, ¿cómo impactan eventualmente estos microbios más allá del sistema inmunológico en el desarrollo, en las células madre, en la reparación de los tejidos? ¿Cómo en el fondo estos microorganismos que de todos modos nos afectan impulsan al sistema inmunológico y en particular a la inmunidad innata? La inflamación, uno de los efectos de la inflamación, también son las rupturas del ADN de las células que son muy sensibles, por ejemplo, al estrés oxidativo. Y si estas reparaciones no se hacen bien, puede haber un proceso de cancerización, especialmente a nivel de las células madre. Porque la célula madre está ahí, es inmortal. Entre comillas, la permanencia de los constantes embates de pequeñas reacciones inflamatorias locales relacionadas con el conflicto, aunque éste sea relativamente modesto. Y de ahí llegamos al cáncer y entonces en el fondo un cambio en la patogenicidad vista como la enfermedad infecciosa aguda hacia un cambio hacia la cronicidad. Procesos patógenos relacionados con la interfaz del huésped y en particular con las enfermedades crónicas inflamatorias y el cáncer. Y es un verdadero campo actual que se está desarrollando, que es la comprensión de la mecánica del comensalismo y el hecho de que, más allá de la visión muy positiva que tenemos del comensalismo, estos microbios intestinales, por ejemplo, la masa más importante, juegan un papel en la nutrición, en el metabolismo, en el desarrollo. Incluso existe ese famoso eje intestino-cerebro, donde los microbios intestinales también influyen en el comportamiento. El microbioma materno influye en el desarrollo embrio-fetal y existen varios factores que nos convierten en un metaorganismo. Una vez más, como decíamos antes, con nuestras células animales eucariotas y también nuestras células microbianas, pero entonces hay todo este nuevo mundo que se abre, pequeños desajustes, y lo interesante es que estos desajustes en esta interfaz entre los comensales en lo que a nosotros respecta,
están ampliamente favorecidos por el estilo de vida moderno. De acuerdo, digamos la comida chatarra para simplificar un poco las cosas. Es un elemento desestabilizador de la microbiota intestinal en la medida en que aporta elementos en exceso de lípidos, proteínas y azúcares a los que el ser humano nunca había estado expuesto hasta ahora. Y entonces, en términos de coevolución, porque todo esto es cuestión de evolución, por supuesto, hemos llegado a un equilibrio a lo largo de los milenios con un esquema de microbiota intestinal. Entonces, siempre son los mismos microbios, pero son las mismas funciones que proporcionan esos microbios. Y de repente desestabilizamos el sistema inundándolo con un exceso de sustancias, incluso sustancias totalmente extrañas, emulsionantes, cosas que van a alterar todo por completo. Al mismo tiempo, la composición y biodiversidad de la microbiota humana disminuyen progresivamente. Y luego dejamos espacios vacíos para esos famosos microbios que llamamos patobiontes, que van a provocar lo que hoy llamamos inflamación crónica de bajo grado, que es como si el sistema innato se elevara un nivel más arriba, aunque no sea perceptible. Y detrás de todo eso tenemos los efectos de una inflamación crónica sistémica, es decir, la obesidad, la diabetes, algunos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas, el asma en particular. Todo eso está relacionado, o en parte no únicamente, pero claramente favorecido por el estilo de vida moderno y por el cambio profundo en la interfaz entre nuestro mundo microbiano y nosotros mismos. Como organismo eucariota, entonces, realmente son aspectos fascinantes de la microbiología que sacan a la microbiología del ámbito estricto de las enfermedades infecciosas. A veces la gente lo encuentra aburrido por ser repetitivo. Aunque el COVID nos ha mostrado que la naturaleza está llena de originalidad en su capacidad para molestar a la especie humana, así que la microbiología se vuelve. Creo que si Pasteur estuviera hoy aquí, se enfocaría en estos problemas de enfermedades informáticas, de microbio y de interacción entre enfermedades crónicas. Así es, este es un poco nuestro nuevo mundo, microbios. Y el error sería olvidar, a pesar de todo, las enfermedades infecciosas, porque ellas se encargan de mostrarnos todos los días, bueno, no todos los días, afortunadamente las cosas, por desgracia, no están resueltas. Pero si entiendo bien, entonces todos los microbios, todo el microbioma tiene un impacto bastante importante en la salud en general y sobre muchos de los males que la gente tiene en este momento. Debemos cuidar cómo lo presentamos y evitar hacerlo de forma negativa. En la medida en que, una vez más, somos un metaorganismo, somos tanto eucariotas como procariotas y vivimos gracias a eso. Eso se vio bastante rápido en los años 50 y 60 cuando pudimos empezar a desarrollar estos métodos de manera realmente rigurosa y casi industrial, lo que llamamos axenia, es decir, la crianza de animales en condiciones microbianas controladas, incluyendo lo que llamamos animales libres de gérmenes, es decir, lograr hacer en el fondo un feto, pero fuera de él. En el útero es aséptico, no tiene microbios, y entonces si logramos hacer que una ratona dé a luz en un ambiente totalmente aséptico, vamos a generar crías que estarán libres de gérmenes. Y nos damos cuenta muy rápido de que estas crías están discapacitadas al nacer, tienen comportamientos totalmente inusuales, de pérdida de orientación, de pérdida de percepción del riesgo y un riesgo de pérdida de memoria. Reexploran constantemente su entorno, así que se nota claramente que hay una inmadurez cerebral cuando observamos su sistema inmunológico. Está ausente, es decir, no tiene ganglios. Por ejemplo, pérdida de percepción del riesgo, pérdida, tampoco en otras partes. El vaso está atrófico, así que no tienen desarrollo de su sistema inmunológico, no ven microbios,
tienen un metabolismo que está insuficientemente organizado, son hipotróficos, crecen poco, son más pequeños que sus congéneres que sí tienen una flora microbiana. Entonces logramos identificar. Al comparar a lo que a menudo llamamos con el término en inglés germ-free, con animales que tienen una flora microbiana normal, y en ese delta, en esa diferencia sistémica, porque una vez más eso afecta al sistema nervioso, al sistema inmunológico, inmunidad inmunitaria, el endocrino y todo lo que quieran, es sistémico. Ahí tienen el delta, la diferencia que nos aportan los microbios. Entonces, somos un ser microbiano tanto como somos un ser eucariota, y eso es lo que es fascinante. Entonces, ese es el lado positivo y cotidiano. Esto nos obliga a ser muy cuidadosos y proteger el mundo microbiano. De que si lo agredimos no es que se defienda, simplemente se degrada, y entonces al degradarse volvemos, yo diría casi, al ratón sin gérmenes. Es decir, perdemos las funcionalidades que nos aportan esos microbios que nos traen otros, pero que esta vez son negativas. En el sentido de que son patógenos, hay microbios que vienen a llenar ese espacio, pues la naturaleza aborrece el vacío. Entonces vemos aparecer y desarrollarse esos famosos patobiontes, esos microbios que están a medio camino entre el comensalismo y la patogenicidad, y que van a programar la aparición de una célula tumoral, en particular probablemente de una célula madre tumoral. Así que, bueno, esta es la nueva microbiología, a mí me apasiona. Como jubilado me cuesta un poco ir más allá y superviso. Tratamos de seguir trabajando y de ayudar a dar a conocer esta nueva microbiología que es esencial. En el fondo casi hemos controlado las enfermedades infecciosas, aunque todavía con los antibióticos y las vacunas. Y nos encontramos con otro ámbito de la interfaz hombre-microbio, que es la degradación de la relación hombre-comensales. Es interesante hablar de esto, ya que ahora veo a muchos rechazarlo. Entonces, toda la medicina, los medicamentos, es la degradación de la relación, relación de la relación. Ya que necesitamos microbios para que el cuerpo funcione bien, reducir la cantidad de medicamentos permitiría tener una entrada de microbios. ¿Eso tiene sentido o es contraproducente? ¿Cómo podemos contribuir a mantener nuestra flora, es decir, la flora intestinal, la flora microbiana, en un sentido amplio? Y no. A veces también hay un poco de ideología, porque son aquellos que rechazan los avances de la medicina, como las vacunas, por ejemplo. Y esas actitudes, muchas veces al límite o incluso totalmente conspirativas, esas actitudes de verdad alternativa y cosas así, es cierto que eso es un poco, para nosotros los científicos, al menos el veneno del siglo. Y que hay que intentar restablecer un poco una visión objetiva de todo esto. Sin embargo, es claro que el mundo moderno y esas enfermedades crónicas de las que hablábamos también se llaman posmodernas. Está relacionado con el progreso que el hombre ha introducido. Nadie niega que los antibióticos alteran la flora intestinal, pero ésta suele recuperarse fácilmente, salvo si se usan muy seguido. Debemos de estar participando en esta alteración ecológica, finalmente, del medio microbiano interno que nos caracteriza y sobre el cual nos hemos construido. También hay otros medicamentos que tienen efectos antimicrobianos, efectos secundarios, pero sobre los microbios. La cuestión no es rechazar de inmediato este avance que han sido los antibióticos. Primero hay que usarlos de manera racional, solo cuando sea indispensable. Así ya habremos contribuido mucho a mejorar la situación. Pero también evitar su uso absurdo. Los antibióticos, fuera de las enfermedades infecciosas caracterizadas en humanos y animales, es decir, todo lo que es el uso de antibióticos, de confort en el ser humano, incluso en el animal, y luego de uso absurdo.
Crecimiento, por ejemplo, del ganado en la ganadería intensiva que contamina los ambientes. Eso agrede no solo nuestro entorno microbiano interno, sino también el entorno microbiano terrestre y de las aguas. Ahora hay antibióticos en las aguas de los ríos, ¿no? Son pequeñas dosis. Aún así favorecen el mantenimiento de la resistencia de cierto número de bacterias. Creo que hay que mantenerse alerta, hay que identificar de todas formas los sesgos, los elementos negativos que el progreso puede integrar, finalmente insertar en nuestra vida cotidiana. Es lo mismo para ciertos alimentos. Todos los alimentos fabricados industrialmente y así sucesivamente tienen estos efectos negativos sobre la flora intestinal en particular. Y claramente un regreso a dietas más tradicionales en fibras, menos ricas en proteínas, en lípidos, en particular los lípidos que normalmente no tenemos en la alimentación. Entonces todo eso requiere que nos adaptemos, pero no requiere que rechacemos el progreso. El progreso está ahí, no lo detenemos por definición, pero hay que entender, hay que estar alerta. Hay que enseñar, educar, explicar a los niños que las reglas alimenticias son como son y que hay razones por las cuales hay que aplicarlas. No solamente porque hay que sentir nostalgia por la alimentación tradicional. No, hay un razonamiento y creo que es así. Es importante hacer entender esta noción de coevolución verdaderamente en nuestra interfaz hombre-microbio. Nació de miles de años de conocimientos mutuos. Y que si de repente la regla del juego cambia por el entorno, el nuevo entorno al que estamos expuestos, va a haber consecuencias. En relación entonces con el uso racional de los antibióticos, a menudo nos dicen que no necesariamente debemos tomar antibióticos si tenemos una enfermedad viral. ¿Podemos explicar otra vez la diferencia entre bacteria y virus? Y tal vez entender cómo actúa un antibiótico sobre las bacterias para quedarnos del lado bacteriano. Entonces, un antibiótico es una molécula que va a atacar un mecanismo clave para la supervivencia de un microbio o su capacidad de multiplicarse. Entonces, al final es más o menos lo mismo, ya que de todas formas va a desaparecer. Puede ser algo que bloquee la síntesis de la pared del microbio o su metabolismo. Por ejemplo, se une al ribosoma y bloquea la síntesis de proteínas del microbio. Todo tipo de posibles dianas de los antibióticos. Estas moléculas no funcionan contra los virus, porque los virus tienen un comportamiento completamente diferente y además dependen totalmente de una célula. Los virus solo existen gracias a las células humanas, animales o vegetales, ya que también afectan plantas. Para multiplicarse les falta toda la maquinaria de la multiplicación, así que solo pueden hacerlo a través de una célula huésped. Por eso los antivirales son muy distintos a los antibióticos y que van a bloquear, si es posible, de manera muy específica, esa zona de señalización entre la célula y el virus que permite al virus replicarse dentro de la célula. Entonces, dicho esto, existe resistencia a los antibióticos en las bacterias y también existe resistencia a los antivirales en los virus, pero es menos problemático porque es menos frecuente y usamos menos los antivirales. En general están más enfocados en ciertas enfermedades muy específicas que los antibióticos, así que sí, si usamos antibióticos en una enfermedad viral, no sirve de nada. Salvo en casos específicos con sobreinfección bacteriana como sarampión con neumonía por neumococo. El sarampión debilita el pulmón y favorece al neumococo, por lo que se deben dar antibióticos. Pero en la práctica médica diaria, no por tener la garganta roja debemos tomar antibióticos. Puede tratarse, y suele ser el caso, de una infección puramente viral, de una rinofaringitis viral. Y los antibióticos en ese caso, 1, no van a hacer nada sobre la evolución de la infección y 2, al contrario, van a tener esos efectos desafortunadamente negativos sobre las floras microbianas.
que mencioné y sobre la que hablamos, tanto de su realidad como del precio a pagar. El problema primero es la educación del personal médico para que sepan que no está bien tomar antibióticos cuando no es necesario. También es distinguir entre infección viral y bacteriana. Cuando este niño, bebé u otra persona dice, me duele la garganta, y eso no siempre es fácil. La ciencia ayuda porque ahora tenemos, por ejemplo, uno de los problemas si hablamos de la garganta. No era una elección trivial, pero además es algo cotidiano. Hay dos posibilidades en términos generales para simplificar: o es una infección viral o es una infección por estreptococo. El estreptococo beta hemolítico es un tipo que causa amigdalitis. Y ahora tenemos lo que llamamos pruebas de diagnóstico. Junto a la cama del paciente o con una tira reactiva podemos saber si es un estreptococo o si probablemente es un virus. Y entonces, con base en eso, el médico podrá decidir si da antibióticos o no. Entonces, tampoco hay que tener esa actitud de decir que no entienden nada, que usan los antibióticos de manera incorrecta. No siempre es fácil tomar una decisión así junto al paciente en ese momento. Los descubrimientos científicos, el conocimiento de los modelos biológicos, el inmunodiagnóstico, los sistemas de tiras reactivas o la PCR. Ahora esto se puede hacer fácilmente con herramientas que se usan junto a la cama del paciente. Todo esto ayuda a decidir sobre el uso de antibióticos. Ahí hablamos de los antibióticos, pero a veces los antibióticos no son suficientes y entonces las vacunas permiten resolver ciertos problemas. ¿Cómo funciona concretamente una vacuna? Bueno, en resumen, una vacuna es básicamente, si volvemos al método de Pasteur, inocularle a una persona un microbio o un pedazo de microbio, para decirlo de manera sencilla, que le va a permitir, sin que haya enfermedad, producir los anticuerpos. Y también la respuesta celular. Podemos volver a eso rápidamente, esas dos cosas que en realidad son complementarias, que van a permitir eliminar, en caso de un contacto con el microbio real, ese microbio porque el organismo ya lo conoce. Ya tiene las células que son capaces muy rápidamente de producir los anticuerpos específicos para ese microbio, y las llamadas células T. Reconoce y destruye células infectadas por ese microbio. Para eso sirve. La vacuna sirve para anticipar una infección futura por el microbio real, educando el sistema inmunológico de la persona para que responda. Entonces, no es necesario responder contra todos los antígenos de las moléculas del microbio en cuestión. Respondemos contra moléculas clave, por ejemplo, contra el neumococo o contra el Haemophilus influenzae, que causa neumonías muy graves y laringitis muy graves en los bebés. De hecho, en esa vacuna se pone un elemento del microbio, que es su cápsula. Son azúcares complejos que cubren al microorganismo y lo protegen de las defensas innatas. Ya hablamos de eso antes. Las cápsulas permiten que los microbios se deslicen sobre los polinucleares y células que intentan atraparlos y fagocitarlos. Entonces, lo que va a hacer la vacuna a partir de esa cápsula es que vamos a producir anticuerpos contra esa cápsula. Y esos anticuerpos van a permitir, cuando llegue el microbio real, fijarse sobre el microbio. Y gracias a esos anticuerpos, las células fagocitarias lo van a reconocer. Y esta vez van a ser capaces de tragarlos y destruirlos. Para eso sirve la vacuna. Sirve para que el huésped anticipe una futura infección usando un elemento de ese microbio que no causa por sí mismo patogenicidad. Entonces, las vacunas pueden hacerse contra bacterias, pueden hacerse contra virus, pueden hacerse contra parásitos. El sistema, el principio es el mismo. Algunas vacunas no siempre se toleran bien. Esto provoca rechazos o preocupaciones, sobre todo de los padres al vacunar a los niños.
Esto se debe a que estas moléculas inyectadas no siempre estimulan el sistema inmunológico tan eficazmente como el microbio real causante de la infección. Entonces hay que añadir lo que se llaman adyuvantes, es decir, sistemas o moléculas que pueden ser de aluminio o ciertos lípidos especiales que van a estimular ese sistema inmunológico innato del que hablamos al principio, lo que va a permitir desencadenar una respuesta inmunológica más eficaz contra ese antígeno vacunal que se le inoculó a la persona. Y esa reacción puede provocar endurecimientos locales o fiebre. Bueno, digamos que entre comillas es el precio para evitar tener esas infecciones que son dramáticas. Y la idea eventualmente de muchas personas que están en contra de las vacunas es, pero ¿por qué vacunar contra enfermedades que no vemos? Francamente es absurdo, no las vemos porque la gente está vacunada. De hecho, tenemos el caso reciente de Venezuela. Es un país que colapsó económicamente en pocos años. Los médicos se fueron, las campañas de vacunación se detuvieron en cuestión de meses, años. Se volvió a ver en Venezuela que era un país donde las condiciones sanitarias eran occidentales, con personas vacunadas, médicos. Se vio reaparecer la difteria, se vio reaparecer el sarampión. On a vu réapparaître le paludisme. No es un problema de vacunas, sino porque las campañas de erradicación del paludismo se detuvieron. Las enfermedades infecciosas y los microbios siguen presentes, solo están controlados por la vacuna. En todo caso, cuando hay una vacuna se establece regularmente, vacunando especialmente a los niños, una inmunidad colectiva que protege a nuestras sociedades. Además de la higiene, además, por supuesto, de una serie de otras actitudes que son indispensables. Es como el perro que se muerde la cola, porque mientras más avanzamos en términos de vacunación, menos nos enfermamos y menos tendemos a darnos cuenta de la importancia de la vacunación. Un ejemplo es la polio. En mi generación, mis padres estaban aterrados por la poliomielitis cada año. En verano, porque era una enfermedad de verano, era como la gripe de verano, llegaba la poliomielitis. Había decenas de miles de casos en Francia. Afortunadamente la mayoría no tenía consecuencias graves. Una vez más era como la gripe de verano, pero muy a menudo primero venían las complicaciones, parálisis, atrofias para el resto de la vida y luego fallecimientos. Y era el terror, recuerdo a mi madre, su terror. En verano era común contagiarse de polio, pero con la vacuna disponible en Francia desde 1957 esto cambió. La gente se apresuró, yo todavía lo recuerdo, para vacunar a sus hijos porque era insoportable. Y la polio con muchas dificultades en los países del sur porque en la logística era bastante difícil de lograr. La polio prácticamente ha desaparecido, incluso ha desaparecido, salvo en países que rechazan la vacunación contra la polio. En fin, siempre se puede encontrar algo, pero la polio y la viruela han desaparecido y el sarampión casi. Pero hay que vacunar a un nivel alto a la población, si no, volvemos a ver casos, los estamos viendo en Francia actualmente, los vamos a volver a ver en Estados Unidos, ya que los cerebros de la administración Trump decidieron que ya no se debía vacunar más contra el sarampión. Pues ahí está, van a volver a encontrar las delicias de los niños pequeños que sufren neumonías graves, encefalitis, y cuando la estupidez llega a ese nivel, para nosotros médicos y científicos es una gran tristeza. Me parece que hay más enfermedades infecciosas en los países tropicales. ¿Es por razones biológicas, es decir, que los microbios se desarrollan mejor en esas regiones, o es más bien por razones relacionadas con las vacunas? Las vacunas son más complicadas. Bueno, sí y no el problema. Existe un problema epidemiológico. En los países del sur hay enfermedades como la malaria, ausentes en el norte por razones meteorológicas, que de hecho existió en nuestras regiones, pero se ve muy facilitado por el hecho de que
Las condiciones climáticas ayudan mucho al desarrollo de los mosquitos que transmiten el... Hay razones que son puramente que de hecho corren el riesgo de verse alteradas por el cambio climático y el calentamiento de la temperatura global. Estas poblaciones de vectores, especialmente mosquitos y artrópodos, se expandirán hacia el norte por el aumento de temperatura. Esa es la primera razón. La segunda razón, lamentablemente, a menudo es el nivel de los servicios sanitarios el que es insuficiente, especialmente en los países más vulnerables, aquellos que tienen el PIB más bajo. Y entre los elementos de este enfoque sanitario de las enfermedades infecciosas está la vacunación. Entonces, en las últimas décadas ha habido enormes avances en el desarrollo de lo que se llama el programa ampliado de vacunación, que es un asunto de moralidad, quiero decir, ¿por qué los niños pequeños del sur no tendrían el mismo tratamiento y la misma vacunación que los niños pequeños del norte? Gracias a ayudas internacionales, muchos países lo han logrado. De hecho, el continente africano ahora está intentando tener su soberanía en materia de vacunas. Existen programas de desarrollo apoyados por países más avanzados tecnológicamente como Sudáfrica o Egipto, para que los africanos puedan industria farmacéutica occidental. Y eso se fomenta porque no hay motivo para no hacerlo. Debe haber intercambio, incluso de conocimiento, no solo sobre vacunas. La situación en África ha mejorado, pero sigue siendo muy frágil en algunos países. Y una vez más, la disminución de la ayuda a los países en desarrollo, como se dice, por algunas decisiones recientes de Norteamérica, nos pone un poco inquietos. Debemos ser firmes en que los niños del sur reciban vacunas igual que en el norte para asegurar la permanencia y sostenibilidad de estas campañas. He oído que la vacuna contra el COVID es distinta a las tradicionales y hay varias tecnologías de vacunación. Por supuesto, hay dos grandes tipos de vacunas. Están las llamadas vacunas particuladas y las vacunas vivas atenuadas. Por ejemplo, la vacuna contra el sarampión es una cepa del virus del sarampión que ha sido pasada muchas veces y cuya virulencia ha sido atenuada. Es como la rabia, como la vacuna histórica de Pasteur. Entonces, de esas hay varias, en particular la del sarampión, en lo que respecta a los países occidentales. Para los países del sur, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla también es una vacuna de un virus vivo atenuado. Para la polio hay vacuna inactivada y de virus vivo atenuado. Esa es una opción. Otra opción es tener vacunas inactivadas. Puede ser bacterias o virus inactivados. La vacuna contra la polio es un virus inactivado, no hay más. Se envía todo eso y funciona bien. Algunas vacunas, como la inactivada contra la tosferina, no eran bien toleradas, así que cambiamos a algo más sofisticado. Tomamos antígenos particulares, lo que llamamos vacunas de subunidades, y vacunamos así, pero eso sigue estando en el ámbito de las vacunas inactivadas, no se inyectan microorganismos vivos. Así que esos han sido los dos caballos de batalla de la vacunación a lo largo de las últimas décadas. Y luego está este nuevo enfoque de la vacuna de ARN mensajero, que es un poco diferente. Sin embargo, lo que se inyecta sigue siendo una sustancia, está muerta, no es una célula viva, pero que tiene una acción biológica intrínseca que permite al individuo, ya que es ARN mensajero, hacer que produzca la proteína que va a vacunar al individuo contra la infección viral. Eso fue lo que pasó con el COVID. Entonces, es un nuevo enfoque que proviene de las etapas iniciales de desarrollo de enfoques para la terapia génica, pero que ahora tiene su lugar en la vacunación.
Todavía no está claro porque otros ensayos con otros virus no son tan exitosos como lo que vimos con el COVID. Entonces todavía estamos en una situación de espera respecto al lugar que realmente va a ocupar la vacunación con ARN mensajero. Mientras más opciones tengamos, mayores serán las oportunidades de hallar soluciones eficaces en cada situación, como en una pandemia. En los próximos años, ¿en qué campo se espera ver descubrimientos en relación con la microbiología? Las investigaciones en curso, diría yo, si nos situamos en el plano del conocimiento, es imposible hacerles un resumen porque hay que entender mejor todo. Si nos situamos en el ámbito del diagnóstico, creo que hay un verdadero trabajo fundamental y aplicado en el desarrollo de herramientas de diagnóstico ultrarrápido, al lado del paciente. De las enfermedades infecciosas, creo que eso cambiaría considerablemente la rapidez del desarrollo. Bueno, no del desarrollo, sino de la implementación de una terapia en un paciente, especialmente en el sur, en los países del sur, donde no siempre se cuenta con las estructuras de laboratorio disponibles en el lugar. Entonces, todo lo que es realmente diagnóstico rápido es sin duda un área donde hay avances por hacer y ciencia que aplicar, porque es necesario que las tecnologías de punta estén adaptadas a este diagnóstico en el lugar. Además, es necesario avanzar en el uso de nuevos antibióticos, ya que la resistencia hace indispensable encontrar alternativas, aunque esto es muy difícil. También hay posibilidades en el uso de bacteriófagos, que son los virus de las bacterias y pueden ser un sustituto. No es seguro que eso reemplace a los antibióticos. Las pequeñas moléculas pueden eliminar microbios en todo el organismo, mientras que los bacteriófagos tendrán un poco de dificultad, a menos que se apliquen en superficies, para llegar a todo el organismo. Y hay muchísimos enfoques nuevos para mejorar, proteger los antiinfecciosos y los antivirales. Todavía hay grandes áreas de infecciones virales que no se benefician de antivirales extremadamente eficaces. Ahora tenemos algunos muy eficaces contra las hepatitis, lo cual es formidable, pero para la gran mayoría de los virus todavía no tenemos medicamentos lo suficientemente específicos. La experiencia ha demostrado que muy rara vez existe la posibilidad de usar un antiviral para un virus específico contra otro virus. Realmente es necesario, hay especificidades tan marcadas en la pareja virus-célula humana o animal que se requieren moléculas muy específicas. Entonces, está la inmunidad a la que llamamos en auxilio, existen anticuerpos monoclonales, se puede reemplazar el sistema inmunológico temporalmente en personas inmunodeprimidas, por ejemplo, dándoles anticuerpos que van a neutralizar un virus. Pero bueno, todo eso habrá que organizarlo un poco. Existen necesidades en diagnóstico, terapéutica y vacunación. Todavía no hay una muy buena vacuna contra la malaria, todavía no hay una muy buena vacuna contra el dengue, mientras que esta enfermedad viral transmitida por mosquitos incluso empieza a invadir nuestras regiones. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil crear una vacuna? Sí, en realidad, entre comillas, basta con enviar una especie de fragmentos de la enfermedad. No es suficiente, no siempre funciona. Aún hay una caja negra. Sin duda, ahí es también donde se encuentra el progreso médico y médico-científico. La vacunación contra el dengue, por ejemplo, lo menciono porque se está convirtiendo en una verdadera preocupación. Ya empiezan a haber casos de dengue en la Francia metropolitana debido al mosquito tigre. Aún no logramos una buena vacuna. La vacuna inactivada, la de proteínas de superficie y la de ARN mensajero no parecen funcionar bien. También hay un problema que es que si la inmunidad que se induce es insuficiente, en algunas personas provoca un efecto de facilitación de la infección cuando se infectan con el propio virus. Se sabe con las personas que han tenido formas, no personas vacunadas, sino formas leves de dengue,
Pueden presentar formas graves como dengue hemorrágico y hemorragias masivas. Entonces es complicado y por eso es importante fomentar la ciencia. No llega así de la nada y los grandes principios de la vacunación no son tan simples como los hemos descrito aquí. ¿Cuánto tarda en desarrollarse una vacuna? Es una buena pregunta. En promedio toma 10 años, 12 años. Lo que fue fenomenal con el COVID es que en 6 meses ya estaba resuelto gracias al ARN mensajero y también al conocimiento del antígeno. Ya lo sabíamos antes de que comenzara la pandemia, ya conocíamos el antígeno principal, esa proteína espiga, el antígeno protector. No hubo una fase de descubrimiento sobre qué poner en la vacuna, eso ya lo sabíamos. El ARN mensajero permitió hacerlo directamente y funcionó muy bien. Pero no deberíamos creer que todas las vacunas van a ser igual de fáciles, fáciles, entre comillas, igual de rápidas de desarrollar, porque fue una aventura excepcional que también requirió mucho dinero. Para quienes quieran profundizar un poco más en este tema, entender mejor el mundo de los microbios y los virus, ¿tiene algún libro para recomendar? ¿Libros que usted haya escrito o que sean interesantes? Me da algo de pena recomendar mis libros, pero sí he intentado escribir sobre vacunas. Y en Microbes Sans Frontières hago un verdadero estado de la situación de las enfermedades infecciosas y de la situación en términos de epidemiología de los antibióticos. Por ejemplo, la resistencia a los antibióticos, cómo salir de la resistencia a los antibióticos. Problemática de las infecciones virales. Entonces traté de explicar, de hacer comprender realmente los determinantes de esta aparición de enfermedades infecciosas en general y de identificar los callejones sin salida en que estamos. Muy a menudo, por falta de apoyo y de reconocimiento de la importancia que esto tiene por parte de nuestros gobiernos, por ejemplo, entonces todo eso está ahí. Recientemente salió un bonito libro escrito por una colega del Instituto Pasteur sobre los bacteriófagos, una buena actualización sobre los bacteriófagos y su posible uso en las enfermedades bacterianas resistentes a antibióticos. Luego, después, creo que es un poco difícil citar, hay bastantes obras sobre las enfermedades infecciosas. Quizá no las suficientes, la verdad, porque realmente hay que actualizar el campo e intentar presentar. También hay libros sobre el microbioma. Hubo un libro de Patrice Debré hace algunos años, interesante sobre el microbioma. El microbioma evoluciona tan rápido que hay que reajustar y actualizar todo. Si se busca bien se encuentran, pero no siempre es evidente. Cuando se busca sobre las vacunas, es mucho más fácil encontrar libros antivacunas que libros entre comillas. Aunque no me gusta el término provacunas, leí varios cuando escribí mi libro sobre vacunas en 2016-2017. Fue desalentador para un científico. Me imagino. Ok, entonces vamos a poner todos estos libros en la descripción. También pondremos el enlace para poder ir al sitio del Instituto Pasteur. Sí. Hay mucha información en el sitio del Instituto Pasteur. Muchas gracias de todas formas por esta entrevista que fue sumamente interesante. Gracias a usted.